Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más y qué bonito celebrar el Día del Maestro ahora. Así que un saludo a todos esos maestros de nuestro país que se dedican con tanto amor y que ahora en tiempo de pandemia se han reinventado y han aprendido nuevas cosas para llegar hasta los hogares y poder seguir enseñando, desempeñando esa labor tan importante. Así que un saludo a todos esos maestros. Este día estaremos hablando de un tema muy interesante. Hablaremos de las cirugías de emergencia. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos el día de hoy. Una cirugía de emergencia es aquella que acontece cuando existe una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y requiere de una actuación inmediata dentro de los primeros 30 minutos. Para este tipo de cirugías no hay horarios. El paciente llega y, dependiendo de su severidad, se estabiliza y se pasa inmediatamente para atención en el quirófano. Algunas de las situaciones en que se necesita una cirugía de emergencia incluyen, por ejemplo, el desprendimiento de placenta en la embarazada, parto por cesárea, lesión arterial traumática, apendicitis, ciertos accidentes de tránsito y fracturas expuestas. Dado que estos procedimientos se realizan con poca o ninguna planificación por adelantado, no resulta posible acatar todas las recomendaciones de la etapa preoperatoria, con el consecuente incremento de los riesgos y las complicaciones resultantes por no haber recibido una preparación adecuada. A todo esto, hay que sumarle el agravante de las condiciones que la pandemia del COVID-19 ha generado a nivel mundial, especialmente en el sector hospitalario, ya que, además de las medidas habituales, se deben tomar en cuenta otras más para evitar un posible contagio. Si quiere aprender más sobre las cirugías de emergencia, lo invitamos a quedarse con nosotros en el programa de hoy. Bueno, miren qué bonito, desde República Dominicana, vía Skype nos acompaña nuestro amigo cirujano, el doctor Jimmy Morán, y por supuesto le damos un saludo. ¿Qué tal, doctor Morán? Gracias por aceptar contactarse con nosotros, conectarse con nosotros por este medio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y muy contento acá de compartir con ustedes este tema importante. Excelente. Y bueno, acá amiga mía, definitivamente la doctora Margarita Chica, cirujano también general. ¿Cómo estaba, Margarita? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. Así es que bien, dispuesta a hablar de la cirugía que nos gusta tanto. Excelente. Bueno, yo creo que es bien interesante porque de pronto la gente se pregunta, bueno, ¿qué cirugías o qué cosas son las que realmente se tienen que operar de emergencia y qué cosas son electivas? Quizás comencemos por ahí definiendo lo que es una cirugía de emergencia y una cirugía electiva, doctor Morán. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la cirugía de emergencia es aquella, definir primero que en realidad es una cirugía de urgencia, porque la emergencia casi siempre se toma mal el término y la emergencia correspondería cuando el paciente, nos topamos con un paciente inconsciente y cuyo manejo debe ser crítico. Pero una cirugía de emergencia va a estar contemplada dentro del amplio espectro de las cirugías que ameriten atención inmediata, en donde cuya lesión producto de trauma o de algún origen espontáneo del cuerpo va a causar una lesión que si no se realiza su cirugía antes de las 24 horas, pues el paciente prácticamente va a sufrir una consecuencia permanente o se puede dañar una parte del organismo del paciente. Bueno, y cirugías de emergencia tenemos en todas las, bueno, en las especialidades, la gran mayoría de especialidades que hacen cirugía, es decir, las especialidades quirúrgicas pueden tener emergencia, ¿cierto, Margarita? Exacto. De hecho, las cirugías que estamos realizando en este momento, como decía el doctor, son exclusivamente las de emergencia por dos razones. Uno, para disminuir la ocupación de camas que pueden ser utilizadas por pacientes afectados por la pandemia. Y dos, porque con la pandemia un paciente que se opera y es asintomático aumenta la morbilidad quirúrgica.
Entonces, la cirugía tiene que ser de emergencia, como decía el doctor, que comprometa la vida del paciente y que si no resolvemos por vía quirúrgica puede complicarse. También se toma en cuenta para realizar cirugías en pandemia pacientes con cáncer, que si no se resuelve su problema a corto plazo, cuando ya se venga a resolver, su expectativa de recuperación o calidad de vida va a ser disminuido. Así es. Bueno, y también, aunque el operar un paciente con cáncer, también en estos tiempos de pandemia, de igual forma lo estamos exponiendo, pero es una cosa o la otra, o sea, tiene que hacerse todo lo posible, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, hablemos de las diferentes especialidades quirúrgicas. Yo puedo hablar en mi caso, por ejemplo, las emergencias, y ahorita tengo una que con Margarita estuvimos justamente el fin de semana y con su esposo, los embarazos ectópicos, por ejemplo, los embarazos fuera de matriz rotos, que se rompen, eso es prácticamente una urgencia, o sea, como bien dice el doctor Morán, tiene que resolverse en las primeras 24 horas, de lo contrario la paciente de verdad que puede tener un final catastrófico. Esa es una en nuestro caso. Hablemos en las especialidades quirúrgicas plenas como las suyas, ¿cuáles son las más importantes o las más comunes, doctor Morán? Bueno, en mi caso, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder trabajar en una unidad de emergencia por mucho tiempo y por la especialidad muchas veces nos topamos con emergencias dentro del área, por ejemplo, de ortopedia, que nosotros hacemos el abordaje de primera instancia. Está dentro de las más frecuentes de esta, las más frecuentes, las fracturas expuestas, que necesitan un abordaje inmediato, aunque pues hay que saber diferir o discernir, mejor dicho, cuándo cumple criterios para realizarse una cirugía en el preciso momento o dependiendo de cómo viene la evolución del paciente. En el caso de la cirugía general, el abdomen agudo sigue siendo el motivo de consulta principal, ¿verdad? Ya definido dentro de enfermedades específicas como la apendicitis aguda, una hernia complicada, o a veces hacemos hasta diagnósticos diferenciales, creo que con ustedes, el área de ginecología, doctor, que pues nos topamos de ovario. Exacto. Así es. Bueno, cuando hablamos de una fractura expuesta, para que la gente que esté en casita se ubique un poco mejor, en casos de accidente de pronto un paciente puede tener múltiples fracturas en su cuerpo, pero si hay una en la cual el huesito sale la piel, esto es una fractura expuesta. ¿Estoy en lo correcto, Margarita? Así es, esa es una fractura expuesta, cuando el hueso tiene contacto con la superficie, con el medio ambiente. Entonces, en estos casos, definitivamente esto no se puede resolver solo con un yesito. Esto tiene que entrarse a cirugía. Expliquemos un poquito el por qué. Tiene que entrar a cirugía para un lavado quirúrgico si es que depende del nivel de fractura o de la severidad de la fractura. Algunas se tratan inmediatamente con fijación, otras hay que poner aparatos externos que se llaman tutores, pero el principal motivo es ir a lavar ese hueso y tratar de cubrirlo para que no se infecte, porque una infección en el hueso es un tratamiento bastante largo y no siempre exitoso. Muy bien. Dentro de las cirugías, bueno, las hernias, doctor, que usted mencionaba, hernias complicadas, son las hernias incarceradas, ¿sí? ¿Podemos hablar un poquito de ese tipo de cirugía? Claro, las hernias complicadas comprenden, aparte de las incarceradas, las hernias estranguladas, que representan la mayor emergencia, ¿verdad? Dentro de estas dos. La hernia estrangulada, que es cuando dentro del oído de la hernia, de este orificio, ya sea lo que se haya metido grasita o intestino, que son las cosas más frecuentes, se complican porque, hablándolo coloquialmente, se tuercen dentro de sí mismos y por ende, ese tejido o esa parte que se ha metido en la hernia puede sufrir muerte, pues, o sea, puede dejarle de llegar adecuada sangre y sufrir muerte ese pequeño tejido. Entonces, la incarceración o hernia encarcerada es el principio de eso. Es cuando se atrapa, pero aún no sufre la muerte de ese tejido dentro de
Bueno, muy bien. Vamos a ir al avance de TN21, pero para usted que está en casita, esas son algunas de las cirugías de emergencia. Fíjense bien, cirugías que tienen que ser resueltas, situaciones que tienen que ser resueltas por lo menos en las primeras 24 horas o la salud, la vida del paciente puede peligrar. Vamos a escuchar ese avance con Ingrid Rendón y volvemos. El verdadero significado de amar, por ser un papá, un hermano, un amigo, un esposo extraordinario y por todo ese amor que tú nos das y ese amor que nos enseñas. Adiós, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre, te quiero mucho. Estás viendo Salud TV. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos todavía en junio y estamos conociendo esos testimonios de papás ejemplares. En esta ocasión conoceremos sobre Joel Ayala. Él tiene un niño que lamentablemente tiene una insuficiencia renal. Conozcamos esta historia. Hola, mi nombre es Joel Jonathan Ayala, padre de Joel Jonathan Ayala. Mi hijo es un niño que le diagnosticaron IRC, que es insuficiencia renal crónica. Él viene padeciendo esta enfermedad desde nacimiento. Cuando la mamá estaba embarazada, prácticamente tenía 4 meses, cuando a él le diagnosticaron que se iba retraso de crecimiento. Se fue a hacer una ultra, luego quedó ingresada a un mes. Es un niño prematuro de 26 semanas. Desde que nació quedó en maternidad por un largo tiempo, 3 meses. De allí pasó para el Hospital Bloom. Fue cuando ya se le diagnosticó que tenía insuficiencia renal crónica. Desde ese tiempo yo vengo luchando con él. Para los que tenemos un paciente renal o cualquier enfermedad crónica, se sabe que no es tan fácil luchar, porque pasar ingresado meses en el hospital no es fácil, ¿va? Pero con la ayuda de Dios y los médicos que siempre están a la orden del día de estos niños, se ha podido lograr hasta donde hemos llegado, porque ya llevamos 7 años luchando con él. Los cuidados que debo tener con los niños son bastantes. Por ejemplo, uno tiene que apegarse a la dieta que el médico dice, respetarla, porque si uno no la respeta, le complica la vida al niño. Momentos difíciles hay muchos. Comenzando, porque usted sabe que cuando un nuevo ser va a venir al hogar, desde que está embarazada la mamá, aquí hay emoción, que va a venir un niño. Pero uno no sabe cuál va a ser, cómo va a venir ese niño. En este caso nosotros lo esperábamos, pero cuando nos dimos cuenta que él era un niño que venía con complicaciones, es como no hay explicación para decir qué es lo que se siente. Fue tan difícil pasar desde que el niño nace en la incubadora, 28 días entubado. Después que estando 3 meses en el hospital de maternidad pasó al Bloom. Estando en el Bloom ya él tenía 6 meses de edad cuando él se me quedó, le dio un paro. Quedó muerto por lapso de una media hora. Luego él volvió. Para mí fue emocionante ver lo que él volvió de nuevo, pero al mismo tiempo con aquello, que siempre él con la insuficiencia renal, todo lo destruye.
emocional, sentimental, económico. Bueno, pues no hay tiempo para otra cosa más que estar solo en el hospital con el niño. Bueno, y ahí tenemos esa historia, definitivamente un papá ejemplar. Hay cuánto caballero no huye ante la adversidad y cuando es un niño o una niña que tiene una enfermedad o sencillamente no se hacen cargo. Mire qué bonito este papá amoroso y ahí dedicado siempre a su hijo. Bueno, continuamos con el tema del día de hoy y se incorpora a nuestro staff vía Skype la doctora Claudia Cruz, anestesióloga, algóloga. ¿Qué tal, Claudita? ¿Cómo está? Bien, bien. Gusto saludarlos por esta vía, pero alegrándome que todos están muy bien. De verdad que es un gusto tenerla con nosotros. Estamos hablando de ese número que es bastante grande de cirugías de emergencia o de urgencia que podríamos llamarles, que tienen que ser resueltas a la ya, ¿verdad? Hablemos un poquito de la preparación de anestesia en esos momentos, porque normalmente la gente siempre tiene miedo a la anestesia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de anestesia me van a dar? ¿Me puedo quedar en la anestesia? ¿Y cómo voy a saber cuánto tiempo me voy a salir? Todas esas dudas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué patologías tiene el paciente. Si es un paciente joven, que no tiene ninguna enfermedad, que no es asmático, que no padece del corazón, ese paciente va a tener un riesgo muy bajo de tener complicaciones. Todos tenemos complicaciones en entrar a un quirófano y yo siempre les digo a los pacientes, tenemos y podemos tener riesgos de cruzarnos la calle, pero siempre volteamos a ver a ambos lados para disminuir los riesgos. Lo mismo hacemos en las cirugías. Para eso siempre interrogamos al paciente primero. Sabemos su edad, si es alérgico a algún medicamento, si tiene algún otro tipo de enfermedades, como ya les habíamos dicho, si es asmático, si es hipertenso, si es diabético, si lo han operado antes, si ha tenido complicaciones con las cirugías o las anestesias previas. Y eso nos da a nosotros un parámetro de qué es lo que le vamos a ofrecer al paciente. Es bien importante también que el paciente sepa que en estos tiempos de pandemia nosotros tratamos de ser lo menos invasivo posible. Por ejemplo, si le van a hacer una cirugía del brazo porque se fracturó o porque se lo cortó con algo, tuvo un accidente y tiene una herida y hay que suturarlo, pues tratamos únicamente de dormirle el brazo y darle una sedación. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto que hay mayores riesgos en dar anestesias generales en pacientes que tengan COVID y no lo sabemos, porque pueden tener mayores riesgos de complicaciones pulmonares o complicaciones en el postoperatorio de neumonías que van a hacer que su recuperación sea más lenta. Es importante también hacer evaluaciones con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el neumólogo, si el paciente tiene una comorbilidad, ya sea de las que habíamos hablado, la diabetes, si es asmático, entre otras cosas. Entonces siempre procuramos hacerle exámenes al paciente y una de las preguntas que siempre me hacen, ¿y qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo voy a estar dormido? Nunca vamos a dejar dormido a un paciente más del tiempo que dure la cirugía, ni le vamos a dar un tipo de anestesia que no sea la adecuada para el procedimiento. Muy bien. Bueno, mucho se ha hablado, Claudia, definitivamente se sabe que durante la pandemia anestesiólogos pues son primera línea. Se habló mucho, ¿verdad?, del laringoscopio, de la intubación, se habló mucho de las cajas de intubación. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo están trabajando? Porque ahora la idea está siempre en la anestesia general, en el tubo, el punto en el que hay mayor exposición para todos, principalmente para ustedes como anestesiólogos. Pues lo primero que se está haciendo y dentro de las recomendaciones es tratar de evitar la anestesia general hasta donde podamos. Por ejemplo, si tengo una cirugía de hombro, damos un bloqueo a nivel del cuello para que se duerma solo el brazo. Si es una cirugía de mano, un bloqueo axilar para que se duerma solo la mano. Si es algo de las piernas, una anestesia regional o raquidia. Y así vamos jugando, tratando de evitar las anestesias generales. Incluso estamos haciendo con un grupo de neurocirujanos lo que se conoce como la laminectomía vigil, o sea, la cirugía de espalda con paciente despierto. Me refiero a despierto porque el paciente no está bajo anestesia general,
pero está sedado y tiene un bloqueo regional en la zona lumbar, que es la que van a tratar. ¿Esto por qué? Porque como tú bien lo dijiste, tenemos más riesgo de contagios para el personal médico y un aumento del riesgo de complicaciones pulmonares e incluso la muerte en pacientes que pueden estar infectados de COVID y no saberlo, o que tuvieron y les quedó alguna secuela. Por eso es que si necesitamos darle anestesia general, tomamos un protocolo bastante estricto. Hay diferentes maneras de hacerlo y creo que va a depender de la confianza o cómo cada uno de los anestesiólogos se sienta más seguro de realizarla. Como es una enfermedad nueva, nos hemos ido adecuando en el camino. Uno de los protocolos es usar la caja de aerosol. A veces esto tiene un poco más de dificultad técnica porque tenemos nuestros lentes, tenemos la careta, tenemos doble mascarilla, se empañan, a la hora de poner el laringoscopio no alcanzamos a ver y la caja es otra barrera más. Ahora se está usando también colocar bolsas plásticas o un plástico que solo se le abre un agujero pequeño y se introduce por esa la mascarilla, el laringoscopio y todo el aire y las partículas virales quedan abajo del plástico y ya nos están dispersando por todo el quirófano y nos estamos poniendo en menos exposición. A esta bolsa se le pone abajo la succión para tratar de aspirar todos estos gases y que se queden todas las partículas de saliva, virales o cualquier contaminante adentro. El videolaringoscopio sigue siendo muy útil. Hay lugares donde no hay, donde necesitamos utilizar laringoscopios convencionales, pero nos vamos adecuando, siempre teniendo primero la protección del paciente y además la protección de todo el personal que va a estar expuesto al paciente. Muy bien. Bueno, gracias, Claudia. Doctor Morán, en estos momentos, bueno, la doctora habló sobre preguntar los antecedentes, cirugías previas y todo esto bien importante. Pero ¿qué pasa en ocasiones cuando, por ejemplo, el paciente, ya sea porque es politraumatizado en un accidente de tránsito, llega inconsciente? ¿Cuál es el protocolo a seguir en ese momento? Bueno, eso es muy importante definirlo porque es estos casos en los que la emergencia prácticamente nos hace siempre tropezar la vida del paciente. Famosamente, pues, en momentos críticos no se puede preguntar o no se puede tener de primera mano y el protocolo siempre va a ser mantener la salud y la vida del paciente. La mancuerna o la armonía que tiene que haber entre el cirujano y el anestesiólogo es algo esencial y básico porque no sabemos con qué nos vamos a topar, si un paciente pues, va a ser o no necesario administrar unos medicamentos para mantener sus vidas, para mantener su corazón latiendo de forma adecuada, o no sabemos con qué enfermedades pues, tiene que lidiar el anestesiólogo, que es quien prácticamente se encarga de atender al paciente durante todo el procedimiento. Pues nosotros nos convertimos en el área técnica y ellos se transforman en quien mantiene la vida del paciente durante todo ese procedimiento. Así que el protocolo en estos casos siempre va a ser, si un paciente está inconsciente, perseverar y mantener su vida. Muy bien, así que ahí tienen el porqué, la importancia que el anestesiólogo, el cirujano estén en comunicación constante, entenderse bien y por supuesto todo el personal de enfermería, todos listos a salvar la vida del paciente, esté consciente o no. Bueno, pero ¿qué pasa con las cirugías pediátricas? También hay cirugías pediátricas de emergencia, lógicamente, y de eso nos habla el doctor Harold Fajardo en la siguiente cápsula. Él es cirujano pediatra, veamos. Hola amigos de Salud TV, les saluda el doctor Harold Fajardo, cirujano y de la laparoscopista pediatra. Hoy hablaremos de las consideraciones que como padres debemos tener ante la posibilidad de una cirugía de emergencia en nuestros hijos, tomando en cuenta la situación actual de la enfermedad por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud declaró recientemente la infección por coronavirus como una pandemia global, un brote internacional en el que El Salvador no está exento de esto. Por el contrario, estamos viendo una etapa en la que todos somos sospechosos, razón por la cual las cirugías programadas o electivas no se están realizando en los hospitales, para evitar riesgos innecesarios y contaminación de nuestros chiquitines. Por lo tanto, la principal recomendación, la primera es, quédate en casa. Sin embargo,
Hay afecciones que ameritan tratamiento urgente. ¿Cuáles son? Principalmente desde el punto de vista médico, si esta afección impide la respiración del niño o impide que interactúe con el medio, hay que consultar. Y desde el punto de vista quirúrgico, las más frecuentes, apendicitis aguda. Si es un dolor de estómago, dolor abdominal de más de 12 horas, que se acompaña de fiebre, vómitos y dificultad para caminar, hay que consultar porque el tratamiento va a ser quirúrgico y si nos prolongamos va a dificultar más el tratamiento y obviamente vamos a tener más complicaciones. Otra afección sería las hernias que son aquellas chibolas o pelotas que se saltan a nivel inguinal o a nivel umbilical, pero si estas no causan ningún tipo de síntomas, no hay dolor, no hay problema. Pero si se llega a trabar esa pelota y hay dolor, hay que consultar inmediatamente. Y en los varoncitos, torsión testicular. La torsión testicular, si es un dolor súbito a nivel testicular, hay que consultar, porque después de 6 horas ese testículo pierde la viabilidad. Entonces, la segunda recomendación es consultar inmediatamente si en realidad consideramos que es una emergencia. Y la tercera recomendación, no automedicarlos. ¿Por qué? Porque eso atrasa el diagnóstico y obviamente el tratamiento. En resumen, entonces, primero, quedarse en casa. Segundo, consultar solo si el caso lo amerita. Y por último, no automedicarles. Eso es todo por hoy, amigos. Soy el Dr. Harold Fajardo, cirujano y laparoscopista pediatra. Y que Dios nos bendiga a todos. Look on the other side, honey. You're pregnant. You're pregnant. Oh, yeah. Yeah. Oh my God. Oh. Baby, I'm seriously pregnant. Baby, I'm not kidding. Look. I'm serious. I'm shaking. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Bueno, y estoy ahora vía Skype enlazada con nuestra querida Leanik Borlaska. Ella es nuestra instructora de yoga y representante de la India en el país. ¿Cómo estás, Leanik? Hola, ¿cómo estás? Dice, ¿cuánto tiempo de no verte en presencia? Presencial, porque yo te he estado viendo tus videos y todo. Así es. Bueno, a ver, Leanik, el 21 de junio se celebra, como todos los años, el Día Mundial del Yoga, ¿no? ¿Qué pasó este año? Cuéntanos cómo fue esa celebración. Este año fue un año muy peculiar, de mucho aprendizaje, con muchas enseñanzas para la comunidad del yoga mundial, porque la celebración, aunque no fue pospuesta, fue transformada en una celebración virtual. Eso nos dio la oportunidad de llegar a más personas, a familias enteras alrededor del mundo y tener audiencia virtual de esta forma que pudieran estar en cualquier lugar, sin importar su condición, con tener una conexión a internet, poder participar. En el caso de la celebración a nivel de Centroamérica, la embajada de yoga, la embajada de India para la que yo colaboro, la embajada en Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces hicimos una celebración bastante peculiar. Digo peculiar porque
fue completamente diferente. Sí. Y trabajamos varios estudios alrededor de estos 3 países en pro de darles una agenda de clases de yoga para la gente. Mira, Lianick, yo todavía me encanta estar viendo las fotografías, los videos y los recuerdos de esas celebraciones de los años anteriores tan bonitas que tuvimos ahí en El Salvador del Mundo, junto contigo y con tanta gente que pudo estar ahí, pues realizando todas las asanas de yoga, que estuvo tan bonito. Y ahora pues nos tocó diferente, ¿no? Pero como tú dices, es de mucho aprendizaje y lograron llegar a muchas más personas. ¿Qué va a pasar con el yoga de ahora en adelante? Mira, no sabemos qué va a pasar con el yoga de ahora en adelante. Virtual fue toda una enseñanza y un aprendizaje, como yo te digo, pero sí nos permite explorar diferentes oportunidades. Ya no, porque estamos acostumbrados a estar todos juntos. ¿Va a ser virtual siempre? Exacto. Sí. No sabemos, porque el futuro nadie lo sabe, pero lo que sí haremos es tener opciones. Hay instructores que sí se han lanzado en estos días a dar las clases presenciales. Yo no soy de esas personas, no estoy de acuerdo con eso todavía. Todavía se trata de ser prudente, así es. ¿Cómo es la respuesta en el momento en que Bueno, tenemos un problema técnico por ahí, pero yo creo que se trata de ser prudentes. No se recomienda todavía hacer este tipo de prácticas presenciales. Yo estoy completamente de acuerdo con él. De hecho, están basados en los lineamientos de seguridad de la Organización Mundial para la Salud. Las clases presenciales se irán haciendo paulatinamente. Así es. Y habrán protocolos de seguridad como en cualquier tipo de empresa, cualquier trabajo. Pienso que sería una cuestión muy de responsabilidad de todos los maestros e instructores de yoga optar por hacerlo, aunque no son obligatorios, si pienso que son necesarios. Entonces, habrá distanciamiento social, por lo menos en mi estilo, sí habrá distanciamiento social y habrá ciertas... Bueno, creo que lo importante, Lianick, es que el yoga continuará de una u otra forma. Habrá que buscar espacios abiertos, mantener el distanciamiento social y disfrutar definitivamente de esta disciplina. Creo que vamos a ver tu sección de todos los lunes. Vamos a la sección de todos los lunes de Lianick, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hacer algunos movimientos de nuestra columna vertebral. Comenzamos con las piernas cruzadas de esta forma y abrimos los brazos en cruz. Vamos a llevar las palmas hacia abajo y todos los brazos, el brazo está haciendo una línea recta de mano a mano. Hacemos movimiento circular con hombros. 1, 2, 3. Cambio de lado. 1, 2, 3. Ahora, eleva tus brazos sobre la cabeza, inhalando, cruza tus manos y estira hacia arriba. Con la siguiente exhalación, flexiona hacia un lado y mira por debajo de la otra axila, hacia el techo, estirando lateralmente. Luego inhala, regresas al centro y exhala, cambias al otro sentido y miras hacia arriba nuevamente. Inhala, regresas al centro y abre brazos en cruz. Continuamos con el movimiento lateral, alargando un brazo y luego el otro. Y con siguiente exhalación, vamos a llevar una mano a la alfombra y el otro brazo apunta
hacia arriba. Busca tu vertical, busca la línea recta y luego con inhalación siguiente abre tu brazo hacia atrás. Con la siguiente exhalación lleva tu brazo por encima de la cabeza. Puedes mantener el brazo estirado o si esto es demasiado intenso, puedes doblar un poco el codo y abrir el hombro hacia atrás. Sostenemos inhalando y exhalando. Luego inhala y eleva tu brazo nuevamente y ahora cambiamos de lado. Vamos al otro lado elevando el brazo opuesto. Inhala, vista hacia arriba y luego exhala, abre hacia atrás. Sostienes inhalando y con siguiente exhalación lleva tu brazo hacia la pared o hacia el sentido opuesto, estirando bien los intercostales, la cintura. Y luego puedes mantener el brazo estirado o colgando el antebrazo. Y luego regresamos al centro, soltamos los hombros y hacemos un movimiento de rotación hacia atrás. 1, 2, 3. Como mi querida maestra me dice, todos los movimientos, todas las posturas de yoga se originan en la columna vertebral. Así que espero que hayas disfrutado mover tu columna vertebral en las diferentes direcciones naturales. Para Salud TV soy Yannick Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Que me encanta, Lianick, me encantan tus clases y hoy me fascinó más ahí con tu gatito atrás. A ver, cuéntanos, haz la invitación para continuar las clases de yoga contigo. Así es. Como esto se nos ha hecho un poco largo y no tenemos fecha de reapertura de las clases de yoga en el estudio, quiero invitar al público a que me sigan en las redes sociales y también a que pregunten por la modalidad de las clases virtuales que en estos momentos estoy dando. Tengo un grupo virtual de yoga que están recibiendo clases por Zoom a unas mensualidades, unas clases muy accesibles. Y esto sería una recomendación para aquellos que quieran practicar yoga de una forma más flexible en el horario de su conveniencia, hacerlo conmigo. Así que espero que puedan entrar a mis clases. Es a través de Instagram, @yoga y Facebook es Excelente, Lianick. Vamos a publicar tus redes y tus números de contacto para que la gente pueda después contactarse contigo y entrar a esos grupos tan bonitos de yoga. Un gusto de verdad verte y esperamos verte presencialmente a la próxima. Gracias. Gracias. Nosotros vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. En esta temporada húmeda, si te toca salir de casa por tu trabajo o por alguna emergencia, tienes que procurar llevar contigo un paraguas o un impermeable por si te sorprende la lluvia y así podrás evitar padecer de enfermedades respiratorias. Estás viendo Salud TV. Continuamos con el tema del día de hoy, las cirugías de emergencia, y estamos conectados con nuestros amigos el doctor Jimmy Morán, la doctora Margarita Chica de Fermán y la doctora Claudia Cruz, anestesióloga. Hemos estado hablando de cuáles son esas cirugías de emergencia, cuáles son los protocolos, incluso cuáles son la tendencia hoy día ante la pandemia, definitivamente, a qué tipos de cirugías sí se hacen, cuáles no y de qué forma. Ya escuchamos al doctor Fajardo también hablar de las cirugías pediátricas. Margarita, hablemos de la cirugía laparoscópica, porque mucho se dijo también que si la laparoscópica no, que si se suspendía, que por la aerosolización. A ver, háblanos un poquito. Exacto, fíjate que el Colegio Americano de Cirujanos al inicio dijo que se prefiriera la técnica abierta versus la laparoscópica por el tema de la aerosolización de partículas, pero se ha visto que hay menos contacto con líquido peritoneal para el cirujano con el abordaje laparoscópico debido al pequeño diámetro de las incisiones. Aparte también contamos con los filtros EPA
para poder evacuar el neumoperitoneo y hacerlo de forma más segura. Otra cosa, tenemos una nueva normalidad en quirófano, se está ocupando el personal mínimo. Por ejemplo, al momento de anestesia está el anestesiólogo y la persona que le va a ayudar. Cuando ya es intubado el paciente, entramos los cirujanos con nuestro traje de protección, el cual ha cambiado. Ahora tenemos que usar gabachón, doble guante, los lentes sobre lentes, si es que ocupamos lentes por prescripción, doble mascarilla, N95 y la quirúrgica encima, y sobre todo eso la careta. Entonces, la cirugía se supone y es preferible que la haga el cirujano de mayor experiencia para disminuir el tiempo quirúrgico. Entonces, y la ventaja que damos al paciente es una mayor recuperación en menos tiempo y menos tiempo de ocupancia de las camas hospitalarias que en algún momento puedan ser requeridas por otras patologías, especialmente hoy que estamos en pandemia. Bueno, y también ahora, menor estancia del paciente y su familia. Exacto. En el hospital. Y el paciente también tiene mejor recuperación. Lo que sí hay que explicarle al paciente que como no contamos con las pruebas que quisiésemos previo a la cirugía, hoy que estamos en momento de pandemia, el problema son los asintomáticos, porque llega un paciente joven que no da historia de contactos, asintomático, y en los 10 días posteriores a la cirugía es COVID positivo, ese paciente tiene 50% de probabilidades más de sufrir complicaciones por la cirugía, incluso muerte, aunque sea un paciente joven con una cirugía que normalmente evoluciona satisfactoriamente. Entonces es una cosa que sí hay que hacerle conciencia al paciente, que ahora operarse hay un mayor riesgo de complicación si es asintomático COVID. Claro, hay cirugías que no podemos posponer, ¿verdad? O sea, hay que realizarlas porque la vida del paciente está en compromiso. Entonces, hay que hacerlas haciéndole saber eso al paciente y teniendo nosotros todos los cuidados. En algunos casos se puede mandar un TAC de tórax porque se ha visto que los pacientes asintomáticos presentan cambios en la tomografía de tórax. Exacto. Pero muy interesante. Obviamente aumenta los costos. Claro. Vámonos a una pausa y luego que nos continúen contando también el doctor Morán y la doctora Claudia Cruz qué otras recomendaciones hay en cuanto a cirugías de emergencia en esta época y siempre. Ya volvemos. La temporada donde hay más moscas es específicamente en el mes en el que se presentan más lluvias, en donde la calidez de la época les da la oportunidad de aparearse. Por eso es importante que tengas una buena higiene en casa y tapes todos tus alimentos para evitar problemas intestinales. Estás viendo Salud TV. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con nuestros especialistas. Doctor Morán, hay una situación que está sucediendo y definitivamente hay que tener mucho cuidado y aconsejar a las personas que por temor a consultar, por temor al COVID, no quieren ir a los hospitales, entonces están aguantando muchas cosas en casa. Por favor, digámosle los signos de alarma y qué cosas no se puede quedar en su casa mucho tiempo. Bueno, pues los síntomas que puede tener un paciente, que pueden llevarlo a consultar, van a ser cualquier tipo de dolor abdominal, un dolor torácico, si hablamos de enfermedades que se establecen de forma espontánea. Obviamente, pues, todo trauma tiene que ser motivo de consulta si pues, obviamente son traumas que necesiten una atención hospital. Pues, prácticamente no pueden quedarse en casa, ¿verdad? Esperando que ya sea una úlcera o un golpe que se vea a grosso modo que es severo, vaya a sanar de sí o con los cuidados del hogar que se pueden dar, sino que pues, se llama siempre a la población o a los pacientes a que toleren los síntomas o ante la ocurrencia de un trauma y que pues obviamente la forma sea
de una forma precoz y siguiendo pues las recomendaciones de distanciamiento, el uso de mascarillas y así mismo pues que sepan diligentemente de qué manera y a dónde se tienen que abocar. Así es. Doctora Cruz, también sus recomendaciones, por favor, porque la gente tiene que ir a consultar en estos casos en los que tenga un dolor abdominal a que no se automediquen. La doctora Cruz creo que no sé si tiene su audífono. Se perdió la señal, pero sí. ¿Si me repite la pregunta? Ah, sí. No, le decía la recomendación a que las personas con de pronto dolores abdominales o dolores importantes no se automediquen, porque puede ser en un momento estemos enmascarando un cuadro que pueda llegar a ser quirúrgico. Creo que está, Margarita, quizás me ayudas, o bueno, creo que ya lo escuchó, ¿sí? Definitivamente. O sea, los pacientes tienen que ir a consultar. Yo sé que ahora hay mucho temor porque las personas piensan de que el acercarse a un hospital puede contaminarse. Muchos hospitales están tomando, o todos los hospitales están tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio entre pacientes y se ubican en ciertas zonas especiales los pacientes que son sintomáticos respiratorios o que llegan con tos, con estornudos, entre otras cosas. Entonces pierdan el miedo, porque si ustedes tienen un problema que tiene una probabilidad alta de ser necesaria una cirugía, mientras más se tarden en consultar, más complicado va a ser su proceso y su recuperación. Por eso, y además es más riesgoso también brindarles una anestesia porque va a estar más frágil a la hora de entrar al procedimiento quirúrgico. Eso es bien importante, porque yo creo que la gente, de pronto vemos a la población que anda sin miedo en la calle y tienen muchísimo miedo de ir a los hospitales. Y si bien es cierto, los hospitales son sitios donde puede haber más contaminación, pero son donde más están tomando las medidas para evitarlo, mientras que en la calle no, ¿cierto, Margarita? Así es. De hecho, si usted tiene su médico de confianza, créanme que todos los profesionales de la salud hemos aumentado nuestras medidas de seguridad y de higiene. Usted puede consultar tranquilamente porque nos han capacitado para tratar de evitar el contagio y de dar una atención en las mejores formas higiénicas, mucho más los hospitales. Entonces, por quedarse en su casa aguantando un dolor que nunca le había dado y medicándose, puede usted poner en riesgo su vida. Entonces, vaya sin ninguna desconfianza o donde su médico personal o al hospital o a la clínica que le quede más cerca para que ahí descarten un problema mayor que amerite hospitalización o simplemente le den el tratamiento pertinente. Muy bien. Doctor Morán, su mensaje final a la población. Quisiera pues decir en general que las emergencias son situaciones obviamente imprevistas, ¿verdad? Así que no debe haber ningún temor a la hora de consultar. Y asimismo, pues para el personal de salud tenemos que saber discernir y crear actitudes en común para mantener protocolos y actuar de forma oportuna ante cualquier emergencia, sobre todo las que requieren una cirugía. Yes. Muchísimas gracias de verdad a los tres, ha sido un placer estar conversando y aprendiendo de ustedes. Gracias Margarita, Claudia, qué gustazo que se repita. Igual Jimmy, muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y a ustedes que están en casita, muchas gracias por su sintonía. Mañana estaremos hablando un tema que no se lo pueden perder. Por favor, estaremos hablando sobre el plasma de recuperados, que estamos escuchando mucho. Necesitamos saber qué es, para qué sirve, qué es lo que logramos, cómo se obtiene, en fin, todo lo que vamos a obtener. Así que no se lo pierdan. Por hoy los dejo en buena compañía con esa edición de Mediodía de TN21. Disfrute su lunes y su semana. Que Dios nos bendiga a todos. Por su naturaleza, una cirugía de emergencia no puede prevenirse. Sin embargo, puede seguir estas pautas para evitar complicaciones después de haberse sometido al procedimiento. Al llegar a casa, después de haber pasado por el quirófano, es fundamental que no fume ni ingiera bebidas alcohólicas, ya que esto puede afectar la oxigenación en los tejidos que fueron intervenidos y hacer que el proceso de recuperación sea más lento.
Si bien es importante que nos ejercitemos, después de una cirugía debemos esperar un tiempo prudente para que esto pase. Es recomendable empezar con actividades como la natación o caminatas cortas que no requieren de tanta exigencia física. Siempre manténgase en contacto con un médico de confianza, pues será importante consultarle cualquier circunstancia que considere necesaria para recibir su consejo, ya que las recomendaciones pueden variar para cada caso en particular.